¿Qué pasaría si te dijéramos que tu identidad única podría convertirse en criptomonedas? Sí, has oído bien. Imagina un mundo donde tus características individuales valgan más de lo que puedas imaginar, pero también considera las sombras de incertidumbre que podrían acechar en cada esquina. Este video te sumergirá en el fascinante universo de WorldCoin, donde los límites entre el deseo de una tecnología avanzada, el miedo a lo nuevo y la curiosidad por lo desconocido se difuminan. WorldCoin ha dado un emocionante paso adelante al escanear 2 millones de iris en todo el mundo para crear identificaciones digitales descentralizadas, recompensadas con criptomonedas. La historia comenzó con Sam Altman, Max Novenstern y Alex Blania, uniendo fuerzas para llevar a cabo esta audaz idea. Sam, de OpenAI, reclutó a Max, filósofo, y a Alex, físico, para hacer realidad la visión. Juntos fundaron Tools for Humanity en 2019, con Alex liderando el proyecto tras la salida de Max. La idea que tiene WorldCoin es realmente emocionante. Sam Altman piensa que a medida que la inteligencia artificial crece, podría haber mucha más riqueza concentrada, por lo que se necesitarían soluciones como una especie de sueldo básico para todos, financiado por la inteligencia artificial. Esto resalta lo importante que es tener una especie de identificación digital global, algo que nos ayuda a distinguir entre las personas reales y la inteligencia artificial. Y esto se ha vuelto aún más esencial con la llegada de cosas como ChatGPT, una especie de forma de mantener las cosas justas y claras en este mundo digital en constante cambio. En marzo, WorldCoin introdujo su sistema de identificación digital llamado WorldID, junto con el software necesario. Luego, en mayo, lanzaron la aplicación World y también presentaron el token WorldCoin, WLD, en la plataforma Ethereum. El proceso comienza con un dispositivo llamado OR, que escanea los iris para crear una identificación única llamada WorldID. Es interesante notar que el desarrollo del OR tuvo un costo de $50 millones. Un grupo de operadores está a cargo de los 360 ORs en funcionamiento, que ya han realizado más de 2 millones de escaneos. Además, para respetar la privacidad, los usuarios tienen la opción de no participar en la recolección de datos. WorldApp desempeña un papel fundamental en la creación del WorldID. Utiliza un código QR conectado a tu iris, y estos datos se almacenan como un código en la red Ethereum. A cambio de su compromiso, los usuarios reciben un token WLD por semana, lo que fomenta la participación y genera la impresión de tener una base de usuarios sólida. Además, cada token WLD tiene un valor aproximado de $2. Al comenzar, se reparten 10.000 millones de tokens WLD. De este total, el 75% va destinado a la comunidad, alrededor de un 10% para el equipo, un 2% a una reserva y un 13% para los inversores. WorldCoin ha logrado recaudar fondos importantes y ha impulsado conversaciones sobre la identidad digital descentralizada. A medida que el mundo digital progresa, mantengamos un ojo en iniciativas como WorldCoin para asegurarnos de que aporten beneficios genuinos a la humanidad. Y conforme avanza el panorama digital, es esencial navegar con precaución en el camino por delante. Así que estemos atentos a proyectos como WorldCoin, asegurándonos de que la tecnología realmente cumpla su propósito en beneficio de la humanidad. Sam Altman nos presenta una visión atrevida sobre la concentración de riqueza y la renta básica universal, lo que desencadena un debate verdaderamente apasionante. ¿Te preguntas si la tecnología realmente podría ser la llave para enfrentar los desafíos económicos y sociales actuales? O tal vez tengas preocupaciones sobre si esto podría acentuar las desigualdades en nuestra sociedad. Pero aquí viene la gran interrogante. ¿Cómo piensas que podríamos asegurar la privacidad de nuestros datos en este mundo de identificaciones digitales, recompensadas con criptomonedas? Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Se te ocurren maneras innovadoras para salvaguardar nuestros datos y prevenir potenciales malos usos? Déjanos tus brillantes ideas en los comentarios. Queremos escuchar tu perspectiva única. No dudes en darle like a este video si estas preguntas te han hecho pensar en nuevas posibilidades y desafíos. Si estás tan emocionado como nosotros por explorar los límites del futuro digital, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros emocionantes debates futuros. Esperamos ver tus respuestas y opiniones en los comentarios. Nos vemos en la próxima.